Por favor, acompáñame a Números capítulo 22, versículo del 4 al 6. El pueblo de Israel sale de Egipto y se asienta alrededor de Moab. Y su gobernante, el rey Balac, tiene mucho miedo de este pueblo. ¿Se imaginan un pueblo multitudinario? Millones de personas se asientan a lo largo de una ciudad fortificada. Según el rey Balac, todo el pueblo de Israel iba a fagocitar, iba a parasitar al pueblo de Moab. No iba a dejar que entren recursos, iban a tomarse todo el agua de los ríos, iban a comerse toda la hierba del campo, iban a matar a todos los animales salvajes y ellos iban a morirse de hambre, iban a ser literalmente parasitados por el pueblo de Dios. Le va a absorber todas las riquezas. Ahí en Números 22, versículo 4 al 6. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y me interesa el rey Balac, porque Balac es un tremendo mezquino. Balac es un mezquino. Él no quiere que le tomen el agua de su río. Él no quiere que le coman la hierba de su campo. Él no quiere compartir nada de Moab. No quiere compartir absolutamente nada. Y entonces va a buscar al profeta Balaam para que le maldiga el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un mezquino. Tiene actitudes de mezquino, hace cosas de mezquino. No quiere compartir ni el agua del río, ni la hierba del campo, ni los animales salvajes. No quiere compartir absolutamente nada. Otra cosa de mezquino que el rey Balac hace es que le promete a Balaam muchas riquezas, pero solamente promete. Porque los mezquinos solamente prometen. ¿Conoces algún mezquino? Levántame la mano. Solamente prometen. Balaam, el profeta Balaam, no vería absolutamente nada de las riquezas que Balac le promete. No vería nada. Miren que Balac le promete todo su palacio lleno de oro, pero es solamente una promesa, como las que hacen todos los mezquinos. Porque el mezquino promete, pero solamente promete. Tenés ese hermano en Cristo que te dice: cuando consiga trabajo me pago un asado. Y vos estás re contento y ya pasó por 5 trabajos. No señalen, por favor, no señalen a nadie. Cuando me aumenten el sueldo voy a diezmar. Es un mezquino total. ¿Podés creer que hay gente así? Hay gente que dice: che, me olvidé el regalo tuyo, ya te lo voy a dar. Hay gente que dice: hoy me agarraste sin plata. ¿Conocés gente que dice: hoy me agarraste sin plata, me pagás y después te lo devuelvo? Bueno, Balac es más o menos como esos mezquinos. Balac es una persona totalmente mezquina, porque lo único que hace es prometer. El versículo 5 continúa diciendo: así que mandó a llamar a Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac, el rey, mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Wow. El profeta Balaam es una persona de palabra, es una persona que lo que habla se cumple. Y entonces Balac dice: mi única manera es una vía espiritual, mi única manera es maldecir a este pueblo para poder ganarle. Así que Balac manda a todos sus generales a buscar a Balaam. Pero Balaam no siente paz de Dios para ir. No siente el permiso de Dios para ir. Vuelve a mandar generales aún más renombrados a Balaam. Y le prometen
un palacio lleno de oro, un palacio lleno de plata, lleno de riquezas. Y entonces, después de convencerlo, el profeta prepara su asno para maldecir a Israel. Voy a necesitar la ayuda de mis actores. No sé si mis actores están por ahí. Pido que vengan adelante. Mientras tanto, usted, mi hermano, busque Números, capítulo 22, versículo del 21 al 35. ¿Dónde están mis actores? Bien. Venga con papá, hermosa. Dice la palabra ahí, capítulo 22 de Números. Balaam se levantó por la mañana. Vos hacete como que está dormido. Balaam se levantó por la mañana y ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. A ver, ¿cómo parte con los gobernantes de Moab? Bien, genial. Que no se rompa. Versículo siguiente. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió. Y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Vos sos el ángel del Señor, Diego, ¿no? Está bien, genial. A ver esa espada. Bien, dispuesto a no dejarlo pasar. Cara de malo, poné cara de malo, Diego, porque tenés cara de bueno. Poné cara de malo. Dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montando su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Siguiente. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó. Golpeala, Balaam. La golpeó para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Y entonces la burra continúa en el camino. Y el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho. Vamos al sendero estrecho. Que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedras a ambos lados. Esta va a ser la viña 1 y la viña 2, ¿está? Y entonces el ángel de Jehová está en un camino estrecho y Balaam se acerca hacia él. Versículo siguiente. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared. Permiso, Nora. La pierna. Se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Y entonces Balaam volvió a pegarle. Pobre burra, volvió a pegarle. Versículo siguiente. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde no había donde volverse. Vamos a volvernos nosotros por motivos explicativos nada más. Tiene reversa la burra. Versículo siguiente. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. ¿Cómo hacemos esto? Bajar. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. El palo te lo debo, pero golpeala. Golpeó a la burra con un palo, pero el Señor hizo hablar a la burra. Y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Es media colombiana la burra. Versículo siguiente. Balaam le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te había matado de inmediato. Versículo siguiente. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñando la espada. Y Balaam se inclinó y entonces se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había mandado. Por favor, subite que te envío con los jefes de Balac. Denle un aplauso fuerte a nuestros actores. Ahora,
El que se aparece a mitad de camino. Ese que interpreta a Diego. Ya sacrifiquen a la burra, por favor. Sacrifíquenla, ya está, ya no sirvió. El que se aparece a mitad de camino no es otro que Cristo disfrazado. No es otro que Cristo mismo. El ángel de Jehová, continuamente se dice el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová no es un ángel común y corriente. Es algo más que un ángel. Es Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, preencarnada, premanifestada, antes de la manifestación de su tiempo. Cristo desciende y amonesta a Balaam. ¿Podés verlo? Yo lo veo porque entiendo que, número uno, al ángel de Jehová se le atribuyen exactamente las mismas acciones que a Dios. Primero vemos en el versículo 20 que Dios le da una orden a Balaam y le dice: levántate y ve con ellos, pero haz lo que yo te indique. Y entonces Balaam se levanta, ensilla su asno y es toda la historia que vimos. Pero después el ángel le da exactamente la misma orden, como si fuera Dios. Le dice en el versículo 35: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y luego, en el versículo 12, Balaam dice hablar de parte de Dios. Y entonces cuando leo la historia no me logro poner de acuerdo. ¿Está hablando de parte del ángel de Jehová? ¿Está hablando de parte de Dios? ¿Lo envió el ángel? ¿Lo envió Dios? ¿Cómo es la cosa? Es que hay una sinonimicidad, hay una igualdad de personajes. Los personajes son tan sinónimos que se utilizan incluso en todo el relato bíblico como sinónimos. Dios y el ángel de Jehová. ¿Por qué un ángel estaría al nivel de Dios? Eso es medio extraño. La única manera de explicarlo es que el ángel es más que un ángel. Es la segunda persona de la Trinidad. Puedo verlo a Jesús en este relato, porque el ángel da órdenes. Los ángeles no son autónomos. Los ángeles no pueden dar órdenes. Son mensajeros, ellos llevan mensaje. Puede que el mensaje sea una orden, pero la orden no nace en el ángel, sino que nace en aquel quien lo envía. Entonces me doy cuenta que este ángel es un ángel totalmente diferente. El ángel de Jehová no es un ángel normal, porque está dando una orden. En el versículo 35 le dice: limítate a decir lo que yo te mande. ¿En serio el ángel le va a estar dando palabras? Si el profeta habla de parte de Dios, ¿el ángel le va a estar dando palabra a este profeta como si fuera Dios? No es un ángel común y corriente. Los ángeles no tienen autonomía, y este ángel, sin embargo, ordena, decreta, manda. Y entonces eso me hace pensar que el ángel de Jehová es Cristo. ¿Podés verlo? Ahora podés verlo. Cristo se hace presente en medio del camino. Cristo se hace presente para enderezar el camino torcido del ángel. La segunda parte del versículo 32 le dice: ¿no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar? Porque he visto que tus caminos son malos. Wow. He visto que tus caminos son malos. Cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida, cuando Cristo se aparece en nosotros, muchas veces puede ser duro, muchas veces puede ser ofensivo. Si no estás listo para ofenderte, por favor, pedir a los ujieres que te den unos tapones. Los ujieres van a estar distribuyendo tapones para que no escuches. No, mentira. Pero si no estás listo para ofenderte, ponete un tapón en el oído, porque esta palabra puede que llegue a ofenderte. Porque cuando Cristo se aparece, cuando podés ver a Cristo, muchas veces Él va a estar en medio del camino, impidiéndote el paso, porque tu camino se volvió perverso. Jesús se acerca a tu vida y te dice: tus caminos son malos. Muchos se ofenderían. ¿Qué sentirías si Cristo viniera y te dijera: tus caminos son malos? Quiero decirte, Cristo se aparece en los caminos de tu vida para enderezarlos. Cristo se aparece en medio de tu vida para hacer tus caminos rectos, para que el camino que era torcido se vuelva un camino recto. Jesús habla con los fariseos, y los fariseos creen de sí mismos que son rectos.
Y Jesús les dice que son una generación de víboras, que son unos sepulcros blanqueados, que son unos hipócritas, que le ponen carga a la gente, que ellos ni siquiera pueden tocar con un dedo. ¿Sabes qué? Jesús muchas veces puede ser duro, Jesús muchas veces puede ser ofensivo, pero es necesario que en algún momento de nuestra vida nos encontremos con el ángel de Jehová, que nosotros, que Cristo, que tiene una espada desenvainada en la mano y está dispuesto a enderezar tu camino. Jesús vino a decirle a sus discípulos que algunos tenían caminos torcidos. Jesús les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Y entonces voy a declararle: nunca los conocí. Wow, uno puede estar toda su vida metido dentro de una iglesia y sin embargo tener caminos torcidos, y sin embargo carecer de caminos rectos. Yo me imagino a Balaam. Balaam era un profeta de Dios, era un hombre, era un siervo de Dios, un hombre de renombre, un hombre que profetizaba y le pegaba. El hombre, él habla de sí mismo, dice: el hombre de los ojos abiertos, el hombre que ve con claridad lo que Dios dice, y estaba por un camino totalmente pervertido, totalmente pervertido. Y entonces, si Balaam, siendo el hombre de Dios que era, caminaba por un camino perverso, nada me salva ni a mí ni a vos de poder estar transitando un camino equivocado. Y quiero dedicar el tiempo que me queda a hablar de dos cosas que a veces pueden torcer nuestro camino. Una es más importante que la otra, pero no quería dejar de mencionar la primera. El camino de un cristiano, el camino de un hombre se tuerce cuando, número uno, si estás en Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, WhatsApp. Número uno, el camino de un hombre se tuerce cuando sos abusivo con tus inferiores. El camino de un hombre se tuerce cuando sos abusivo con tus inferiores. Me llama la atención porque Jesús, Cristo, baja del cielo, se hace el tiempo dentro de su eternidad para aparecerse en el medio del camino de Balaam. Y cuando tiene que hablar con Balaam, le pregunta: ¿por qué le pegaste la burra? No tiene cosa más importante que preguntarle, porque de última es un burro, es un animal. Pero Jesús le interesa sumamente la respuesta. Le dice: ¿por qué le pegaste a la burra? ¿Sabes qué? El verdadero ser de un hombre, la verdadera grandeza de una persona, se ve en cómo trata a las personas de las cuales cree que no necesita nada. Lo vuelvo a repetir: la grandeza de una persona se ve en cómo trata a aquellas personas que cree que no necesita. La verdadera grandeza de una persona está ahí. Porque a tu jefe lo vas a tratar bien, dentro de todo lo vas a tratar bien a tu jefe, porque necesitas de tu jefe. A tu pastor lo vas a tratar bien, pero ¿cómo tratas al mozo que te sirve? Hay gente que cree que por el hecho de haber pagado puede tratar mal a la gente. ¿Cómo tratas al mozo? ¿Cómo tratas al que te atiende en el peaje? Porque eso revela tu grandeza. ¿Cómo tratas a las personas a las cuales crees que no necesitas? O a las cuales crees que están por debajo de tu escalafón jerárquico. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas al muchacho que está en la playa y te carga la nafta? ¿Cómo lo tratas? Porque la verdadera grandeza de una persona reside en cómo trata a aquellos que no necesita. Balaam era una persona abusiva. Golpeaba a sus inferiores, golpeaba continuamente a la burra. El ángel de Jehová le dice: si no fuera por la burra estarías muerto. Esa burra te acaba de salvar la vida y vos le pegás. ¿Cómo sos con las personas que están debajo de tu escalafón? Incluso podés ver cómo es el corazón de una persona en cómo trata a sus animales. Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Te voy a hacer una pregunta que te parezca tonta. ¿Cómo está tu mascota? ¿Te compraste un labrador y parece un galgo?
Porque podés conocer mucho cómo está una persona o cómo es una persona viendo la mascota. ¿Te compraste un pez que está nadando en caldo desde hace 3 meses? ¿Cómo está tu mascota? Decile que tenés al lado. ¿Cómo está tu mascota? Y comentale ahí un poquito, porque a la gente le gusta hablar de su mascota. ¡Ay, mi mascota! Porque dice la palabra que el hombre justo cuida de su bestia. Si vos entras a una casa y ves una bestia cuidada, ¿es el marido? No. Si ves una bestia cuidada, vas a saber que el hombre que tenés adelante es un hombre justo. Sin embargo, si ves una persona que es cruel con los animales, si ves una persona que es cruel con cualquier animal que se le cruce, entonces vas a saber que esa persona tiene un corazón torcido, que esa persona es impía. Me llama la atención profundamente porque Balaam es un abusivo. Balaam es un abusivo. Y entonces digo, Señor, no quiero ser abusivo. El apóstol Pablo dice que trates a las personas y estimes a las personas como superiores a vos. Este es el truco para no ser abusivo. Cree que la gente siempre es superior a vos. Cree que la gente siempre es superior a vos, que es mejor que vos. Muchos no lo van a hacer, pero creándote esta ficción en la mente y entendiendo que todos los que están alrededor tuyo son mejor que vos, nunca te vas a transformar en alguien abusivo. Estima a los otros como mejor a vos mismo. Mi camino se tuerce cuando me transformo en una persona que oprime a otros. Mi camino se tuerce cuando maltrato y abuso de los que están por debajo de mí. Sos el hombre de la casa. ¿Cómo tratás a los que están debajo de vos en la jerarquía? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo tratás a tu esposa? Eso habla mucho de un hombre. Eso habla mucho de una mujer. Que Cristo enderece tu camino en esta mañana. El camino de un hombre se tuerce también cuando sirvo a Dios por conveniencia. Balac le promete. ¿Se acuerdan que Balac, el rey Balac, es un mezquino total? Y le promete, porque los mezquinos prometen. Le promete el palacio lleno de riquezas. Primero Balaam dijo que no, pero después vino con una oferta de un palacio lleno de riquezas y dice, y bueno, me voy a hacer un lugarcito en la agenda, me voy a hacer un poquito de tiempo, lo voy a ir a visitar. De última, es una persona que necesita administración de Dios y el Señor me llamó a estar ministrando a las autoridades, así que voy a estar lleno. Yo me imagino que Balaam se hizo toda la cabeza, pero en realidad Balaam le torció el camino, le torció el corazón, le ganó la pulseada del corazón, las riquezas. Yo me imagino, ¿no? Balaam primero le dice, no puedo ir porque no voy a maldecir ese pueblo, que esto, que lo otro, pero mira que hay muchas riquezas. Se le ponen los ojitos con signo de dólares y dice, ajá, bueno. Y entonces Balaam va, pero va con un corazón pervertido, que es lo mismo que tener un camino torcido. Balaam se embarca en una aventura porque la oferta del rey le gana el corazón. Números 22, del 15 al 17. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Maldíceme a este pueblo. Balac le dice, te voy a honrar mucho. La honra no es, hola, ¿cómo estás? Dios te bendice, sos un tipazo. Esa no es la honra que la Biblia habla. La honra que la Biblia habla es monetaria. Balac le dice, te honraré mucho, te daré mucho dinero. Y entonces Balac decide ir. Gracias a Dios que Cristo se mete en los caminos de nuestra vida para impedirnos el paso.
Gracias, Señor. Tal vez nos parece molesto, tal vez nos parece inquieto, tal vez nos parece duro que el Señor nos ponga palos en la rueda, pero gracias que Él te pone palos en la rueda, porque si no tu camino iría por un lugar totalmente diferente. Cristo con la espada desenvainada queriendo matar a Balaam no es otra cosa que Cristo queriendo salvar el destino de Balaam, queriendo cambiar su destino, queriendo conservar su propósito. Gracias, Señor, porque a veces me metes palos en la rueda. Gracias, Señor, porque las cosas a veces no salen como yo las pensaba. Menos mal que no salen como yo iba a pensar. Gracias, Señor, porque siempre estás en el camino. La palabra nos dice que Balaam se dejó torcer por la conveniencia. Se dejó torcer por lo que le convenía. Se dejó influenciar por su amor al dinero. Y se ve tentado a usar lo que Dios le dio en provecho propio. El don que Dios había depositado en él, lo que Dios le había dado en un acto de confianza, él lo usa para su propio provecho. La palabra dice en Judas capítulo 1, versículo 11: hay de los que siguieron el camino de Caín, que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Wow, me encanta. Por ganar dinero se entregaron. Habla de ciertas personas que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Balaam se las ingenió para tergiversar lo que Dios le había dado, para modificar, para mutar lo que Dios le había dado y transformarlo en algo que le dé provecho, en algo que lo bendiga a él. Dios le dio un don para bendecir a otros, pero él lo está tratando de forzar para que eso no bendiga a otros, sino que lo bendiga a él solito. Incluso cuando lees la historia de Balaam, vas a ver detalles que no coinciden, cosas que son difíciles, de entender. A veces Dios le dice anda, después Dios se enoja, después Dios le dice que vaya, después se enoja, después vuelve. Ves que Balaam tiene un comportamiento errático. Lees la escritura y ves detalles en la historia de Balaam, cosas que no cuadran y que son difíciles de entender, como que la deformación de la palabra de Dios que tenía sobre la vida de Balaam se pegó en la tinta de la Biblia. Vos lees la Biblia y hay una deformación de la palabra de Dios, hay una deformación de cómo se está reflejando las cosas, porque es el lente que tenía Balaam para ver las cosas. Balaam está continuamente deformando las cosas en su propio beneficio. Dios le había dado una bazuca de bendición para que le tire a todo el mundo y él la da. Se tira a él solo. ¿Por qué? Porque él quiere toda la bendición que tiene que impartir, se la quiere impartir él. Él tergiversa lo que Dios le dio para ser bendecido él. El error de Balaam. Balaam manipula a Dios para obtener beneficios propios. Es como aquellos que se acercan a Dios creyendo que el evangelio se trata de ellos. Están manipulando a Dios. Porque el evangelio no se trata de vos, el evangelio se trata del otro. El evangelio se trata del que tenés al lado, el evangelio se trata del que está afuera. El evangelio no se trata de vos. No te mires el ombligo, porque eso no es el evangelio. El evangelio es totalmente lo opuesto a eso. ¿De dónde estás? Quiero que pongas tu dedo en el ombligo del que tenés al lado, por favor. Con mucho respeto, ¿no? Pero por favor, ponelo. No importa si no tenés confianza, lo saludaste, ¿está? Porque estás ahí con el dedo, yo sé que da cosquillas a alguno, pero estás ahí con el dedo en el ombligo. Ahora sé un poquito así como enterralo. Hay muchos tipos de ombligo. Por favor, les pido absoluta seriedad. Hay muchos tipos de ombligo. Tenés esos ombligos que son profundos. Hay gente que está hasta el codo así como ¡me come! Las patitas. Hay muchos tipos de ombligos. Hay ombligos profundos. Hay ombligos que tienen mucha pelusa. Hay ombligos que son medios pegajosos. Hay ombligos que se salen para afuera. Ese es el peor. Perdónenme, pero ese es el peor. Es como que está así queriendo salir un alien, ¿viste? Hay muchos tipos de ombligos y es apasionante estudiar los ombligos, pero ¿sabes qué? Somos una iglesia, no somos estudiosos de ombligos. El día que vos comenzás a mirarte el ombligo y a estudiar tu ombligo, el evangelio
pierde sentido. Totalmente. Ahora sacá el dedo de la mano del ombligo del otro, cochino. Sacalo, ya está. Pero, ¿sabes qué? El día que comenzamos a estudiarnos nuestro propio ombligo o el ombligo del otro, comenzamos a perder el sentido del evangelio. Comenzamos a perder el sentido de iglesia. Nos transformamos en un club social, nos transformamos en un grupo de personas que nos queremos mucho, que nos apoyamos, pero no diferimos mucho de un club de barrio. ¿Sabes qué? Balaam manipula a Dios para obtener beneficio propio, porque cree que se trata todo de él. Decirle que tenés al lado, no se trata de vos. Decirle que tenés al otro lado, no se trata de tu ombligo. Es como, Balaam es como el que cree que Dios está para servirlo a él y que no es al revés. Hay gente que cree que Dios está para servirlo a él, entonces viene a la iglesia a esperar que Dios lo sirva, que le solucione el problema que tiene, que le mejore la familia, que le mejore la esposa o el esposo. Está para servirlo a él, es como una estación de servicio. Uno viene con su esposo que está hecho un desastre y mirá, necesito que le cambies un poco el aceite, cambiar el filtro, inflarle un poco las ruedas. ¿Sabes qué? La iglesia no es una estación de servicio. Pero hay gente que viene a este lugar a buscar servicio y se les torció el camino. Enderezalo. Enderezalo. Cristo está acá para que lo endereces. Balaam es como el que dice amén solamente cuando el pastor dice que Dios lo va a prosperar. Amén. Amén. Pasa a pactar, ora, llora con la familia. Es peor que Rey Balac. Porque solo le interesan los recursos materiales. Balaam transformó todo lo que es de Dios en algo para su propio provecho y cayó en un error tremendo y se le tergiversó, se le pervirtió el camino. Es como aquel que se acerca a Cristo para que su familia esté bien, para encontrar trabajo, para ser sanado, y luego una vez que obtiene la bendición se olvida completamente de Dios. Y uno entonces, que está acá dentro de la iglesia siempre, uno quiere que le vaya bien y uno lo bendice, pero uno sabe que en algún momento lo va a volver a encontrar. Va a venir con otro mambo totalmente diferente. Y uno ora para que Dios lo solucione, y Dios es bueno y lo soluciona, y después no lo ve más. Bueno, hasta el próximo mambo. ¿Sabes qué? Es gente como Balaam, se le torció el camino. Se le torció el camino. No entiende que viene aquí a dar en lugar de recibir. Es gente que viene a la iglesia a recibir pensando en él. Es el esclavo de su necesidad. Balaam es el esclavo de su necesidad, que solo se acuerda de Dios cuando tiene un pariente medio muerto. Se le torció el camino. Son las palabras de Pablo una y otra vez, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Auch! Decirle que tenés al lado, ¡auch! Buscan lo suyo propio, que Dios les prospere en su empresa, que Dios los ayude en su familia, que Dios los bendiga en su trabajo, que Dios los exalte en sus estudios. Lo suyo propio. Señor, endereza mi camino. Señor, endereza mi camino. Tiempo que como iglesia dejemos de buscar lo nuestro, nuestra familia, nuestra casa, nuestra economía, nuestro trabajo, y estar exclusivamente pensando en nuestros ombligos. Y comencemos a buscar al otro. Comencemos a buscar al que está necesitado de Cristo. Que Dios nos bendiga a nosotros. Dejar de pensar de que Dios nos llene, de que nos sane, de que nos prospere. Y comencemos a buscar lo que Jesús está buscando. ¿Sabes lo que Jesús busca? Gente. Gente. Dios nos bendijo, tenemos un templo hermoso, estamos edificando, estamos poniendo techos acústicos, mejorando la infraestructura, impermeabilizando, pero Dios no está enamorado de los ladrillos, Dios está enamorado de la gente, mi hermano. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y entonces viene algo sobre Balaam. No sé si es una revelación, no sé si es su razón o algo más. Pero siente al ver a Cristo una profunda convicción de pecado. Y ahí inclinado delante del ángel de Jehová, que no es otro que Cristo, disfrazado,
dice y se confiesa: he pecado. Este es el tiempo de Dios para que te arrepientas. Dios así lo dispuso. Arrepentite. Arrepentite. Pasé la noche, gran parte de la noche orando. Y Dios me decía: arrepentite. Porque estuviste sirviéndote a vos solo. Arrepentite. Hay una ventana abierta en los cielos para que hoy te arrepientas. Uno no se arrepiente cuando quiere. Bueno, me guardo este mensaje y me arrepiento el lunes. No. Hay una oportunidad de los cielos ahora para que te arrepientas. Viniste Redentor creyendo que iba a haber un nuevo comienzo en tu vida como creyente y te rehusaste a desaprender lo que habías aprendido afuera. Arrepentite. Estuviste hablando mal y metiste la pata y tu camino se torció. Arrepentite. Estuviste buscando más prosperar que evangelizar la persona que tenías al lado. Estuviste buscando más que te vaya bien en tu empresa que predicar y no te diste cuenta que Dios te metió en el lugar en el que estás para evangelizar. Dios te metió en el lugar en el que estás para predicar. Y te olvidaste de eso. Arrepentite. Decidiste tomarte con soda el evangelio y venir tranquilo. Me voy a congregar uno que cada tanto domingo. Y dejaste de ser esa persona apasionada por Dios que venía todos los domingos, venía todos los jueves y se congregaba fervientemente. Y te tomaste las cosas con calma. Arrepentite. Dejaste de ser la persona que servía sin importarle más nada. Y ahora cada vez que tenés que servir pones excusas. Arrepentite. 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 Encontrate con Jesús en el camino. Es el camino que estaba torcido, es el camino que iba para cualquier lado. Y arrepentite. 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 Yo sé que el Espíritu te está hablando. Arrepentite. Arrepentite. Porque viviste buscando lo que era para vos, tu trabajo, tu familia, tus cosas. Arrepentite. Porque viviste estudiando tu propio ombligo. Arrepentite. Arrepentite. Uy, se tildó el pastor. Arrepentite. 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 Balaam se da cuenta que sus ojos estuvieron cerrados, que no podía ver, que no podía entender que Dios estaba en el camino, poniéndole palos en la rueda, parándole en el camino, tratando de convertir su camino en un camino mejor. Hoy Jesús está en medio del camino, tratando de hacer tu camino un camino recto. Arrepentite. Arrepentite. Tuviste mucho tiempo en la iglesia y estuviste buscando reconocimiento, solamente reconocimiento. Arrepentite. 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 Querías que te llamen pastor, querías que te llamen profeta, evangelista, y era lo único que te importaba. Arrepentite. Arrepentite. Lo único que querías era estar tocando un instrumento o ministrando gente. Arrepentite. Arrepentite. Viniste con tus pensamientos preestablecidos. Viniste configurado y seteado de cómo son las cosas. ¿Sabes qué? Encontrate con Jesús en esta mañana y arrepentite.
Viste poniéndole excusas a Dios. Excusas para servir, excusas para darle, excusas para entregarte a Dios. Hoy se termina eso. Arrepentite. Arrepentite. Creo que Balaam, al ver a Cristo, se llenó de convicción de pecado y entendió que su camino era perverso, que su camino se había desviado en algún momento. Balaam, al ver a Cristo, vio lo que dice Zacarías, vio el que traspasaron, vio el que traspasarían. Comenzó a llorar como se llora por la pérdida de un hijo único. Y Dios lo quebrantó. Es que Dios, para enderezar lo torcido, lo tiene que quebrar. Dios, para enderezar lo torcido, lo tiene que quebrar. Hoy quebrate delante de Dios. Hoy quebrate delante de Dios. Cuando Dios quiere enderezar lo torcido, lo quiebra. Deja de lloriquear porque tu empresa se está quebrando. Es Dios en medio de tu camino. Deja de lloriquear porque tu familia se está quebrando. Es Dios en medio de tu camino. Enderezándolo, enderezándolo, enderezándolo. Arrepentite. Arrepentite. Los fariseos se perdieron a Jesús porque no estuvieron dispuestos a arrepentirse. Pero quedaron tan bien. Se dejaron llevar por el qué dirán, qué va a pensar el de al lado. Mirá si me voy a andar lloriqueando y arrepintiendo. ¿Sabes qué? Arrepentite, porque sos un superficial. Porque solamente ves lo que ve el hombre. Arrepentite. Aprendiste cómo ser un cristiano. Muy bien, tenés un 10. Ahora arrepentite y desaprende lo que aprendiste. Arrepentite. Arrepentite. Deja de protestar con Dios porque te está quebrando. Te está enderezando. Te está enderezando. Señor, me arrepiento. Y Balaam entonces se arrepiente delante de Dios y decide enderezar sus pasos. No pierdas este espíritu. Decirle: Señor, endereza mis pasos. A Balaam se le abren los ojos cuando está intentando maldecir al pueblo de Dios, cuando está intentando torcer lo que Dios le dio para beneficio propio. Se da cuenta que estuvo sirviendo su propio deleite, estuvo sirviendo su propio apetito. Y ahí está Balaam parado viendo el pueblo de Dios. Están las carpas de Judá, la tribu de Efraín, Manasés, la tribu de Benjamín, la tribu de Dan. Y están todas en tribu. Y él entonces no recurre a una palabra profética, sino que se le abren los ojos. En el capítulo 24, versículo 1 y 2, se le abren los ojos a Balaam. Y entonces entendió de que Dios quería bendecir a Israel. Me imagino a Balaam ahí parado, viendo el pueblo de Dios. Mira a Balac, el que le había prometido riqueza sin par. Y entonces bendice al pueblo de Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Y comienza a bendecir el pueblo de Israel. El rey Balac se vuelve loco. Te dije que los maldigas. Es la tercera vez que los bendecís.
Y entonces Balac dice, solo digo lo que Dios me dice que diga. Balac pierde las riquezas. Balac se vuelve a su casa más pobre de lo que vino. Pero cumplió su llamado y cumplió su propósito. Balac se vuelve a casa sin un cobre. Pero se vuelve con un camino recto dentro de él. Balac entendió lo que Dios quería hacer y se le abrieron los ojos. Y se transformó en bendición y dejó de usar lo que Dios le había dado para él. Y lo usó para lo que era. Se transformó en el profeta que tenía que ser. Declaro que te transformas en el profeta que tenés que ser. Te transformas en el pastor que tenés que ser. Te transformas en el cristiano que tenés que ser. Te transformas en el evangelista que tenés que ser. Finalmente Balac comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre él. Oh. El Espíritu del Señor vino sobre él. Balaam experimenta a Dios. Oh, Balaam experimenta al Padre, Balaam experimenta al Hijo y ahora el Espíritu Santo sobre él. Oh, las tres personas de la Trinidad manifestándose al mismo hombre en una dispensación totalmente diferente a la que vivimos, en otro tiempo donde no había revelación del Espíritu Santo, donde no había revelación del Hijo. Tiene una revelación milenaria y ahí comienza a profetizar. Comienza a profetizar la venida de Cristo. Comienza a profetizar el bien sobre Israel. Y el Espíritu del Señor viene sobre él. Yo declaro que el Espíritu de Dios viene sobre vos. Declaro que lo que estás esperando de Dios, el mover del Espíritu que estás esperando, viene cuando estás dispuesto a arrepentirte. Cuando estás dispuesto a que Dios quiebre tu camino, a que Dios te meta palos en la rueda. ¡Arrepentite! Porque el Espíritu de Dios viene sobre vos. El Espíritu de Dios viene sobre vos y estás dispuesto a hacerlo. Balaam se arrepintió y el Espíritu de Dios vino sobre él y se transformó en el profeta que tenía que ser. Bendijo Israel, bendijo Israel. Balac le dice, al menos si no los vas a maldecir, no los bendigas. Y entonces Balaam se da vuelta. El profeta de Dios, el hombre que ve con claridad, el hombre que comprende las cosas de Dios, se da vuelta y mira al rey Balac y a los otros gobernantes. Dice, antes que me vaya a mi casa sin nada, permitime que te profetice a vos. Y a los enemigos de Israel les profetiza mal y calamidad. Y comienza a profetizar y comienza a fluir en la profecía porque el Espíritu Santo está sobre él, experimentando las tres personas de la Trinidad fluyendo a través de él. Todo por estar dispuesto a arrepentirse. Podés adquirir los programas de Iglesia Redentor con el código que aparece en pantalla. Comunícate al 03476 428 888 y a través de pedidos @comunidadredentor.org.